Continuamos con la serie de los 9 dones del Espíritu y estamos hablando del cuarto don y a la vez sentido espiritual, que es sanidad o sanidades, esta vez en la tercera parte. La oración despierta los sentidos espirituales y el modelo de oración que Jesús nos deja parece muy sencillo, muy básico, pero en realidad está enfocado en despertar esos 9 sentidos. Mateo 6, 9 al 13 dice: Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta es la cuarta expresión. A mí me gusta cómo está escrito, cómo se dice en la oración católica, en donde dice: venga tu reino a nosotros, ¿no? Supongo que la mayoría conocemos esa oración, que se hace como si fuera un ritual y en realidad tiene un sentido muy profundo. Venga tu reino a nosotros. El reino empieza por nosotros y no podría ser de otra manera. Es lo que Jesús vino a traer. A través de Moisés, Dios le da al pueblo de Israel un concepto de pueblo, un concepto comunitario, que obviamente está muy bueno, es muy importante y que no podemos perder, pero no terminó de quedar bien en claro para el pueblo de Israel que ese nuevo pueblo que Dios estaba formando, que Dios quería formar, en realidad tenía que empezar en el corazón de cada uno de ellos. Jesús no anula todo lo que trajo Moisés, sino que termina de perfeccionarlo y les dice claramente: muchachos, el reino tiene que empezar en ustedes. Todo esto está bueno, tienen que hacerlo, no está mal. Pero si ustedes no cambian, esto realmente no va a poder ocurrir nunca. El reino empieza en nosotros y entonces debe venir primero a nuestro interior, de adentro hacia afuera. Nos limpia de pecado y luego nos limpia de toda oscuridad que produce enfermedad y nos libera de toda prisión del inframundo que mantiene la enfermedad. A partir de allí, entonces el reino puede fluir hacia afuera. Mateo 7, 7 al 11 dice: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? De nuevo, uno no diría que aquí hay demasiado, o sea, es una expresión en donde simplemente el Señor nos está reforzando la idea de que tenemos que tener fe, y yo diría más que nada esperanza en Dios Padre, de que Él nos va a proveer, y de que de hecho no necesitamos tener siempre una palabra profética específica para confiar que vamos a recibir cosas buenas de Dios. Pero es interesante que tenemos 9 expresiones y la cuarta es: todo aquel que pide recibe. Estas 9 expresiones en sí son muy parecidas una de otras. Parecería un poco artificial diferenciarlas, pero hay una diferencia. Necesitamos recibir la sanidad de Dios. No podemos salir nosotros mismos de las prisiones del inframundo. El Señor tiene que sacarnos de allí. Cuando hablábamos acerca del conocimiento, el segundo de los sentidos espirituales, hacíamos énfasis en que ahí tenemos que ir a buscar. De alguna manera el conocimiento está y somos nosotros quienes vamos a buscar. De la mano de Dios, pero lo vamos a buscar. Acá, sin embargo, sanidad se recibe. Y es algo que Dios vuelve a decir, vuelve a enfatizar, que Él ofrece a todo aquel que realmente la está pidiendo. Son recursos disponibles que, sin embargo, no es que están en un supermercado, o sea, no, hay un proceso para alcanzarlo. Está disponible para todos, Dios desea derramarlo, hay un proceso
hay ventanas de los cielos que tienen que abrirse, cuando se abre se derrama para muchos. Realmente cuando se logran abrir esas ventanas no es que lo recibimos nosotros, sino que fluye para mucha gente, aún gente que ni oró, ni hizo ningún trabajo, ningún esfuerzo, ni nada, pero también lo recibe. Pero bueno, es algo que tenemos que pedir y que Dios hace por nosotros. Dado que tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser y a veces hay un proceso, necesitamos ser fortalecidos en la fe y por eso dice todo aquel que. Hay un estilo de espiritualidad que lo expresa principalmente y es el estilo que llamamos bibliocéntrico. Este estilo de espiritualidad tiene como fortaleza la fidelidad a la Biblia, la proclamación de la palabra, está enfocado en la Biblia. Sus peligros son reducir la palabra de Dios a las escrituras, exagerar el enfoque en lo verbal y tiene un descuido que es escuchar la voz interior y las expresiones físicas, ¿no? Entonces, parecería un poco paradójico, porque justamente ahí en esa voz interior es en donde viene sanidad, y es en las acciones físicas en donde también se concreta la sanidad. Vemos muchas veces como Jesús les decía a las personas a las cuales estaba haciendo un milagro que tenían que hacer tal o cual cosa. No es que lo hiciera siempre, pero muchas veces Jesús les manda a hacer algo. Apocalipsis 10, 8 al 11 dice: La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: Ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito, y él me dijo: Aquí lo tienes, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí me amargó el estómago. Y se me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, acá tenemos esta conexión, no es el único pasaje, tenemos esta conexión entre la palabra, tomar, comer la palabra, incorporar la palabra y el efecto que esta palabra hace dentro nuestro. Dulce a los labios, pero hay una amargura en nuestro interior. Esto nos recuerda, por ejemplo, las hierbas amargas que comió Israel cuando en la Pascua, y nos recuerda muchos vegetales que son buenos para sanidad en sus tinturas o en los tés que se hacen con ellos, pero que son amargos, son particularmente amargos, y bueno, justamente sabemos cuando son amargos que están trayendo un proceso de sanidad. Deuteronomio 8:3. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. De nuevo, acá tenemos una conexión. La boca de Dios, lo que sale de las entrañas de Dios mismo, que es el alimento que va hacia nosotros. Hay una imagen acá muy linda, que para nosotros resulta extraña hoy en la vida moderna, pero a lo largo de miles de años, cuando no era fácil o posible incluso hacer una papilla para darle de comer a los bebés, las madres lo que hacían era simplemente masticar los alimentos y luego pasarle de boca a boca el alimento masticado al bebé, que recién estaba empezando a comer, ¿no? Era la forma de hacer la papilla. Eso se hacía en las sociedades antiguas, hasta el día de hoy todavía en algunas sociedades más primitivas se sigue haciendo, y eso es la imagen, en realidad es esa imagen que Dios está mostrando acá, Dios masticando el alimento y pasándolo de su boca a nuestra boca,
de tal manera que lo podamos digerir. Es una imagen muy, muy tierna, no la entendemos nosotros ahora, pero esta imagen enseguida estaba llevando a la gente a pensar en la relación de la madre con el hijo. Job 23:12. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. De nuevo. Jeremías 15:16. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Ezequiel 2:8-10. Y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo, y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte de comer. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. De nuevo tenemos una y otra vez estas expresiones especialmente dirigidas a los profetas, pero no solamente a los profetas, de esa palabra que tenemos que comer, que incluso sale de la boca de Dios directamente a nuestra boca. Juan 6, 53-57 dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Ahora, nosotros cuando leemos esto nos parece algo extraño. Sí, ok, nosotros ahora entendemos qué es lo que Jesús está diciendo acá, cómo él estaba aludiendo en parte a la Santa Cena, pero en realidad estaba hablando de una manera metafórica. Y es como que hasta justificamos a los judíos que lo estaban oyendo que no lo entendieran. Pero la verdad es que no, porque los israelitas que lo oían tenían presentes, o por lo menos debían tener presente las palabras que acabamos de leer, y debían conocer esta conexión, este lenguaje simbólico de comer la palabra. No es un texto perdido en el Antiguo Testamento, no, hay varias expresiones, ellos lo conocían. Cuando a Juan en Apocalipsis se le da a comer el rollo, no está pasando nada nuevo, porque era algo que ya había pasado, que ya lo encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. Entonces, no debía ser algo que a ellos les resultara extraño. Cuando los oyentes no entendieron esto, se escandalizaron por esto, en realidad lo que estaban demostrando es que no conocían, no tenían el fundamento de los profetas que debían tener. Ellos debían tener ese fundamento para poder recibir al Mesías. Dios se había encargado durante más de 1000 años de ir escribiendo, desarrollándolo, de tal manera que para ese momento el pueblo ya estuviera preparado para recibir a su Mesías. De hecho, muchos lo estaban, y de hecho muchos lo recibieron, pero digamos que la nación como nación en sí no lo hizo. Muchos sí lo hicieron. La nación como nación no lo hizo. Entonces ellos, bueno, no lo entendieron. Cuando Jesús está diciendo esto, comer mi carne, beber mi sangre, no está hablando de canibalismo, obviamente, sino que está hablando de Él como la palabra, así como los profetas en la antigüedad debían comer el librito, el rollo, las palabras de Dios, así ellos ahora, como una nación profética, Pedro lo entendió muy bien en Hechos capítulo 2, cuando toma la profecía de Joel y dice que el Espíritu se había derramado sobre toda carne, él lo entendió perfectamente. Ahora tenemos una nación que debía ser profética, una nueva nación, y toda la nación, como profeta, toda la nación debía comer de la profecía que es justamente Jesucristo. Bueno, muchos no lo entendieron así, y los discípulos de él apenas. Los puntos
más flojos del estilo bibliocéntrico pueden ser contrarrestados. Por un lado, con el estilo místico, que se conecta con el sentido de las lenguas, y por otro, con el sacramental, que se conecta con el sentido de la interpretación. El estilo místico, lenguas, al enfocarse en lo misterioso y en la persona interior, compensa la tendencia a ver solamente lo escrito en el mundo espiritual, a pensar que está todo ahí, que es solamente lo que se ve, porque la fe ve, es cierto. El sacramental, interpretación, expresa la fe en forma material, contrarrestando la tendencia a quedarse solo en lo escrito, en las letras, en los planes divinos que inspiran la fe, pero que tienen que materializarse también. El sentido espiritual de las sanidades es expresado, despertado, avivado cuando caminamos con el Mesías, cuando el Señor hace su obra en nosotros. Tomamos el ejemplo de Juan 9, 8 al 12, que justamente el capítulo 9 lo podemos dividir en 9 partes. Dice así: Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Y él le respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. El interior es revelado y puede fluir la verdadera sanidad cuando reconocemos la obra de sanidad que hace Cristo en nosotros. Es decir, no la negamos por miedo, no pretendemos saber más de lo que sabemos para tener que dar excusas o tener que dar explicaciones a gente que en realidad no quiere creer. Y lo cierto es que a lo mejor lo que sabemos, lo que entendemos puede ser insuficiente y nosotros podemos quedar como ingenuos o como tontos, decir, bueno, no sé, esto pasó así, no sé por qué pasó, pero pasó. Simplemente es confesar el hecho de la sanidad, los hechos de sanidades, y esa confesión de fe nos saca de prisiones más profundas. Nosotros recibimos primeramente la sanidad, recibimos la obra de Cristo, es primero por gracia, y luego eso despierta el sentido cuando nosotros reaccionamos de la manera correcta. El mendigo, que era ciego, fue interrogado por los religiosos. Era obvio que los religiosos no querían saber nada con Jesús. Él se daba cuenta perfectamente. Sabía que su respuesta le podía costar caro. Pero él dijo, los hechos fueron estos, así. No es más que esto, no es menos que esto, es esto. ¿Por qué fue? No lo sé. Esa forma de responder, de confesar, activó el sentido espiritual de la sanidad. En 2 Timoteo 3, 10 a 11 vemos cómo Timoteo, al seguir el ejemplo del apóstol, también fue despertado en sus sentidos. El texto dice así: pero tú has seguido mí. Bueno, y ahí menciona 9 cosas: mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Entonces, lo cuarto que se menciona acá es la fe. De hecho, la fe va a aparecer en muchos lugares. La fe se conecta con todo lo que es la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de la fe, despierta esta cosa, o la fe despierta la otra, o la fe se conecta con esto, la fe se conecta con lo otro. En realidad, se conecta con todo de diferentes formas, a través de diferentes procesos o diferentes enfoques. La palabra griega de fe es pistis. Y esto significa específicamente la confianza. Confianza en Cristo para salvación. En una definición abstracta es la constancia de nuestra profesión de fe, ¿no? O todo el sistema de verdad del Evangelio en sí mismo. Entonces, Cristo como un pastor, por esta confianza en Él para salvación, nos libra una de las acciones de la fe,
nos libra de caer en los pozos o trampas del inframundo, que son las enfermedades, y a su vez nos alimenta, de nuevo, incorporar de los buenos pastos, que es lo que trae sanidad a nuestro cuerpo. Cuando hacemos esta profesión de fe, se activa la sanidad en nuestro interior por muchas razones, por diversas razones. Podemos hablar de las promesas, por ejemplo, de las promesas de sanidad, que hay muchas y que están ahí, pero solamente por la fe pueden ser tomadas también. El sentido de las sanidades es desarrollado también cuando nos acercamos a Cristo. Y podemos ver el texto de Filipenses 3, 7 al 11, donde Pablo está hablando de llegar a una mejor resurrección de entre los muertos. Él está hablando no simplemente de morir e ir al cielo, él está hablando de algo más. Él está hablando de resucitar al tiempo del arrebatamiento, cuando es la resurrección de los justos que luego vuelven a reinar, no la resurrección todavía de todos, ¿no? Entonces hay nueve acciones que él menciona, 9 renuncias, y dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y a decir verdad, incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. La cuarta expresión es esta: lo veo como basura para ganar a Cristo. Hay algo interesante aquí. Pablo está hablando que lo ve como basura. Bueno, nadie come basura, excepto el que está muerto de hambre. Cristo es nuestro alimento. Él es el que nos satisface con lo mejor que pueda haber. No tenemos que ser cirujas espirituales mendigando cualquier migaja en mal estado, cualquier alimento descompuesto para no morir de inanición espiritual, porque Él tiene disponibles todos los días los mejores banquetes para aquellos que están dispuestos a buscarlos. No vamos a comer ninguna de esa basura espiritual. No nos vamos a enfermar con esos alimentos contaminados que nos van a arrojar justamente en esas prisiones de enfermedad. Y así hemos terminado la tercera parte del don sentido espiritual de la sanidad. Continuamos en el próximo video con la cuarta parte.